Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Trajeron su espada? ¿Sí trajeron su espada? Quien no traiga Biblia puede levantar su mano y un ujier le puede prestar una para que podamos nosotros leer. O también aquí nuestra hermana Zeine va a estar poniendo las citas también aquí en pantalla para que nosotros podamos leer. Recuerda que la palabra de Dios no regresa vacía, cumple el propósito por la cual va a ser enviada hoy. ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Sí están contentos o no están contentos? Nada más 2 están contentos. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros, aunque no nos sintamos contentos, tratar de tener esa disposición para que el Señor vaya moldeando nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es Domingo de Ramos. ¿Cuántos lo saben? Estamos en estos días de la Pascua, donde se celebra la Pascua, y sabemos que año con año, ¿verdad?, se hacen, en estas fechas es un recordatorio, en realidad, de lo que fue el sacrificio de nuestro amado Jesús, su vida, muerte y resurrección, y que para nosotros como cristianos o seguidores de Cristo son tiempos de reflexión, ¿verdad? Son tiempos en los cuales debemos de estar reflexionando sobre nuestra vida, sobre lo que está pasando con nosotros, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos estado pasando, y seguir buscando el rostro de Dios para que Él nos ayude. ¿Cuántos necesitan aquí a Dios en sus vidas? Sí, yo también lo necesito, y doy gracias a Dios porque es a través de su palabra que yo puedo seguir firme en Él, que cuando me siento débil, Él me levanta. Como el canto dice que cuando fuerzas me faltan, tú me levantas, ¿verdad? Entonces, Él nos levanta cada mañana y a Él sea la gloria, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Entonces, sí, todos traen Biblia, ¿verdad? Y si no, pues aquí en pantalla vamos a estar viendo nosotros las citas bíblicas. Dígale al de al lado, ¿estás listo? Pero dígaselo porque nada más hacen como que voltean. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y el tema de hoy es Hosana al Rey de Salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hosana al Rey de Salvación. Vamos a ir al libro de Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, 9. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un título, dice El futuro Rey de Sión. ¿Dice eso ahí en tu Biblia? ¿Sí? ¿Sí dice eso? El futuro ¿qué? Rey de Sión. Y dice en el versículo 9, todos lo leemos juntos. Alégrate mucho. ¿Cómo dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a regresarnos ahí, cuando dice, alégrate mucho. Voltea a ver al de al lado y a ver si está alegre. Bien serios. Alégrate mucho, dígale, alégrate mucho. Si está serio, dígale, alégrate mucho. ¿Cuántos están alegres hoy? Es un día de estar alegres, hermanos. Quitemos esa cara de limón chupado, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas son las aflicciones del justo, así dice la palabra de Dios, mas de todas ellas, dice, los librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los librará el Señor. Así que nos tenemos que alegrar porque hay alguien que nos va a librar de todas nuestras angustias, de todas nuestras aflicciones. Amén. ¿Sí está despierto? ¿Ya se despertó? Ya hágale así al de al lado, despiértate tú que duermes. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo va a venir ese rey? Justo y salvador. Y dice que ¿cómo iba a venir?
humilde, ¿qué más? Cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, vamos aquí a detenernos. ¿Este libro está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. A partir del Nuevo Testamento, ¿cómo se dice que estamos viviendo a partir del Nuevo Testamento? ¿Bajo qué? Bajo la gracia. Entonces para mí es importante que te lea esto y que te explique esto, porque estaba hablando aquí el profeta Zacarías, fíjense, antes, 520 años antes de Cristo. O sea, ¿se da cuenta? 520 años antes de Cristo. Era una palabra como profética. Esto era una palabra profética. Acuérdese que Dios siempre usaba, y siglo con siglo el Señor usaba a sus profetas y daba palabra para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos saben que hasta el día de hoy el Señor sigue dándonos palabra? Amén. Pero fíjense que aquí, que en esta profecía era 520 años antes de Cristo. O sea, que cualquiera diría, ¿qué está diciendo? O que pudiera decir, ok, va a venir otro rey de los tantos que hemos tenido. Porque ¿cuántos saben que el pueblo de Dios tuvo muchos reyes? ¿Sí lo saben? ¿Cuántos han leído el libro de Reyes? Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. ¿Sí se han estado leyendo los libros? Gloria a Dios. Pero esta palabra profética llegó en el tiempo perfecto, en el tiempo indicado, en el cual el pueblo estaba necesitado, el pueblo estaba ávido de recibir una palabra de aliento. ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien sabe por qué estaba el profeta Zacarías dando esta palabra profética en este tiempo? En este tiempo, hermanos, en el cual el profeta Zacarías estaba hablándole al pueblo de Dios, era un tiempo el cual estaba pasando el pueblo de Dios un tiempo de desolación, un tiempo de aflicción. Aquí yo escribí esto y quiero leértelo. Dice aquí, esta palabra escrita y profética fue escrita y profetizada 520 años antes de Cristo. Jerusalén, esta ciudad estaba pasando este tiempo de devastación. ¿Cómo estaba Jerusalén? Devastada, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos estado en devastación? Levante su mano. Sí, hemos estado en tiempos de devastación. Y dice que el templo estaba en ruinas. ¿Cómo estaba? En ruinas. ¿El templo de quién? El templo de Dios. Dice que estaba ¿qué? En ruinas. Después dice aquí que ese templo que estaba en ruinas, dice, y también que la ciudad, dice, apenas estaban saliendo del exilio de Babilonia. O sea, otra situación. Y en ese momento Dios levanta un profeta. Cuando tú estás en devastación, cuando tú estás en ruinas, Dios siempre te va a mandar a alguien a hablarte. ¿Alguien dice amén? Dios siempre va a levantar un profeta o te va a dar la palabra real y verdadera, que es la palabra de Dios. Y que a veces no necesitas que llegue alguien y digan, así dice el Señor, sino que la misma Biblia, la misma palabra es la palabra profética del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que si tú la abres, en tu momento de devastación, en tu momento de aflicción, ahí va a estar el Señor consolándote. Ahí va a estar el Señor salvándote, el Rey de Gloria salvándote, trayéndote la palabra justa y necesaria para esa situación. Amén. ¿Cuántos hemos pasado por esta situación? Que estabas devastado, estabas en aflicción y de repente el Señor te trajo una palabra que es un deleite para ti en esos tiempos de angustia. Que hasta dices, wow, siento cómo la disfruto esa palabra, se está haciendo rema. Cuando dice que se hace la palabra rema, es que se hace viva en ti. Esa palabra la estás viviendo. Es como cuando alguien viene y te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y tú sentías que ya no podías más. Entonces dices, esto lo estoy viviendo, este es un rema para mí. De verdad yo necesitaba esta palabra, estaba en aflicción y el Señor me levantó. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces vemos que el profeta Zacarías da una palabra profética ad hoc o oportuna para ese momento en el cual el pueblo estaba pasando una situación de devastación. Estaban en ruinas completamente, estaban ellos expectantes del nuevo rey que venía, porque ellos constantemente tenían reyes. ¿Y cuántos saben que había reyes buenos y había reyes malos? ¿Sí lo sabe? Y ahí lo describen los libros, ¿verdad? Usted lee el Antiguo Testamento y empieza a decir: tal rey era bueno y hacía lo bueno delante de Jehová y era temeroso y hacía que el pueblo era conducido a la verdad, ¿verdad? Y luego decía: y ese rey que era malo e hizo lo malo, adoraba a Baales y llevaba a la adoración a todo el pueblo, a esos Baales, servían a Astarte, servían a Astarot, ¿sí? Y empezaba a decir lo que hacía cada rey. Entonces imagínate un pueblo el cual estás a la expectativa que no sabes qué te va a tocar. ¿Quién te va a dirigir? Que no sabes si el rey que en ese momento tú vienes devastado y de repente te ponen un rey y no sabes ni qué va a pasar. ¿Cuánto lo hemos vivido también en gobierno? ¿Alguien dice amén? Que no sabes la situación, que sabes que la estás pasando mal y de repente viene alguien en gobierno y dices: Dios, ¿qué va a venir para nosotros ahora? ¿Sí? ¿Cuántos siempre están a la expectativa y pensando qué va a pasar? Por eso dice la palabra que oremos por nuestras autoridades. ¿Alguien dice amén? Es necesario orar por nuestras autoridades, todos los que están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque para que Dios les dé sabiduría y puedan conducir al pueblo con temor de Dios. Y entonces el pueblo, imagínense, estar devastados, estar pasando por esta situación y estar esperando un nuevo rey. Y estar todos así como que a la expectativa: no, pues ahora quién sabe qué nos vaya a pasar, ¿no? Vamos por favor ahí al libro de, vamos a Mateo, a San Mateo por favor, capítulo 21. San Mateo capítulo 21. Quiero saludar mientras a mis hermanos en las redes sociales, que el Señor les bendiga. Esperamos estar en esa coinonía del Espíritu Santo, estar en un mismo espíritu y que de verdad, hermanos, hoy todos salgamos contentos, pero también meditando sobre cómo está nuestra vida hoy delante de Dios. Amén. Porque eso es lo importante. Mateo 21, ¿ya está ahí? Versículo 1, vamos a empezar desde el versículo 1 y hay un título. ¿Cuál es el título que tiene ahí? Amén. Entonces vamos a leer desde Mateo. Para mí es importante porque vamos a leer Mateo, Marcos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas. Acuérdense que ya habíamos hablado en un domingo pasado y quiero que también lo anote, que Mateo veía las cosas en números. Siempre hablaba de dos. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno cuando predicamos? Solamente en el libro de Mateo decía Mateo que había 2 endemoniados. ¿Se acuerdan? Y luego en Marcos y Lucas nada más decía que era 1, porque ya se enfocaban en el que iba a ser transformado. ¿Ok? Vamos, aquí dice San Mateo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió ¿a cuántos? A 2 discípulos. Dice aquí, estamos en el libro de San Mateo. Dice, diciéndoles: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis que una asna atada y... Aquí vemos 2, ¿verdad? Dice, una asna atada y un pollino con ella. Está hablando de 2, la asna y el pollino. Ok, para mí es importante esto que escribamos, porque luego de repente entran dudas. A ver, ¿por qué dice Mateo eso? ¿Y por qué dice Marcos esto? No, se contradice. Y empezamos con ese tipo de cosas, ¿no? Después dice, y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. O sea, Jesús les estaba hablando a los discípulos y les estaba dando una orden, ¿sí o no? Van a ir a la aldea, van a bajar, van a ir a la aldea y van a traerme, dice, me imagino que la casa ellos ya sabían cuál, Jesús ya les había dicho, ¿verdad? Y van a traerme una asna atada y un pollino con ella, la van a desatar y me lo van a traer. Y si alguien, esto me gusta mucho,
Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. O sea, no le habían avisado a la familia de que iban ahí, se iban a llevar un asna y un pollino. Imagínense que de repente llegaran a tu casa. Buenas, ¿me presta tantito su coche? Ah, sí, pásate, ¿verdad? Porque pues esos eran sus coches, ¿verdad? Sus carros, su forma de trasladarse. Entonces llegan y a esta aldea y piden, ¿verdad? Un asna y un pollino. Entonces dice que si les preguntaban algo, nada más dijeran, se los voy a traer de regreso, ¿verdad? Después dice, nos quedamos en el 4, ¿verdad? Dice, todo esto aconteció, ¿para qué, hermanos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión. ¿Se acuerda lo que leíamos ahorita en Zacarías? Que era la profecía 500 años antes. Dice, decir a la hija de Sión, he aquí, ¿quién viene? Tu rey. Dice, viene a ti como manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos ¿qué? Sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos, ¿dónde? En el camino. ¿Cuáles mantos? Los que ellos usaban. Recuerde que toda esta gente siempre usaban mantos. ¿Para qué? Para taparse del sol, ¿verdad? Siempre traían sus mantos. Dice, tendían sus mantos en el camino, y otros que cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decían? Hosana. ¿A quién? Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, dice, de Nazaret de Galilea. Amén. ¿Eras ahí, verdad? Vemos, hermanos, cómo es que la palabra profética se cumple. ¿Cuántos decimos amén? Aquí en Mateo lo está corroborando. Ahora, Mateo es el primer libro del Evangelio, que el Evangelio es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estos 4 libros conforman el Evangelio, y el Evangelio empieza en el Nuevo Testamento, que es viviendo bajo la gracia. Todo el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley, ¿sí? Y hoy en día, a partir de Jesucristo, aquellos que han creído, estoy diciendo aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, viven bajo la gracia. En el Instituto Bíblico estamos viendo la gracia, qué es la gracia y qué es la salvación. Hermanos, ahora vamos a ir al libro de Marcos 11, San Marcos 11, por favor, que es el siguiente libro. Entonces es la misma historia, ahora contada desde la perspectiva ¿de quién? De Marcos. Empezamos con Mateo, y yo les decía que en Mateo, que el todo era por número, decía que había una asna y un pollino, ¿verdad que sí? Ahora vamos a leer Marcos 11:1, y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Vemos cómo va cambiando como quiera la descripción.
la perspectiva del escritor, ¿sí? Dice, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Aquí están 2 todavía, ¿sí? Dice, y les dijo, ir a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis ¿qué? ¿Y dónde está el asna? ¿Verdad? Aquí nada más habla del pollino, ¿verdad que sí? Dice, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Este detallito que agrega aquí es importante. Dice que ningún hombre ha montado. El pollino era caracterizado por ser un bebé, ¿sí? De menos de 1 año, y que pues obviamente no había, sí, o sea, no se había cruzado, ¿verdad? Entonces se puede decir que era puro. Después dice aquí, el cual ningún hombre ha montado, desatarlo, y les da la instrucción, dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decir, porque el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces vemos esto, que pasó lo mismo en la historia del Gadareno, que estaban hablando de 2 endemoniados, y Mateo describía que había 2 endemoniados en esa ciudad, y después Marcos y Lucas nada más hablan de 1, y todos ahí empieza el debate teológico. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué dicen que acá 2? Y yo les explicaba que Mateo, ¿verdad? Él se basaba en los números. Era un detalle que tenía Mateo, que todo lo contaba y que él veía siempre 2. Pero Marcos y Lucas describían ya a la persona, pero les daba yo un detalle, que el número 2 significaba el antiguo pacto y el nuevo pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces en el libro de Mateo describían cómo iba a ser esto, lo que Jesús iba a hacer en la vida del hombre. Iba a dejar el antiguo pacto para empezar a vivir en el nuevo pacto. Entonces, a partir de Marcos, empiezan a más enfocarse en aquella persona, ejemplo, en el endemoniado Gadareno, que sí quiso ser libre, porque eran 2 endemoniados, pero uno sí quiso ser libre, y ese vivió bajo la gracia, porque fue con Jesús y se arrepintió. Amén. Entonces, Marcos y Lucas se enfocan en lo que va a ser el nuevo pacto, la salvación del hombre. Entonces, para mí es importante que sepamos esto, del por qué vemos 2, número 2 siempre en Mateo, y por qué a partir de Marcos y Lucas vemos 1, porque ya se enfocan en la persona que quería arrepentirse. Amén. Porque a eso vino Jesús, a salvar a los perdidos, a los que estaban en pecado, a los que se estaban perdiendo. Entonces ellos ya nada más describen a aquellos o aquel que iba a ser salvo. Amén. Después dice, ¿me quedé en el 4 o en cuál me quedé? Sí. ¿En el 4? Sí. Dice, y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. ¿Y qué hizo Jesús? Ahora, ¿ya no fue el asna con ellos? Pregunta. ¿Ya no iba el asna con ellos? Sí, sí iba. No la están quitando, no le están quitando de la historia. Simplemente que ahora se enfocan en que este pollino es el que iba a cargar al rey. Amén. Al Salvador de las almas. ¿Ok? No es que estén quitando ni estén cambiando la historia, simplemente que ahí están, pero ya no se enfocan en ellos, se enfocan en el que es el Salvador o el que iba a ser redimido. Amén. O sea, ellos siguen ahí como el endemoniado Gadareno, eran 2, nada más, el otro seguía ahí endemoniado, pero nada más uno
fue libre de toda esta legión que él traía. Bueno, de esos demonios que traía, que se fueron al hato de cerdos. Amén. No es que se haya ido el otro endemoniado, ahí estaba, pero solamente uno fue y se arrepintió. Ahora dice aquí en el versículo 8: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿qué decían, hermanos? Hosana, ¿qué más? Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, ¿qué pasó aquí? Se fue a Betania con los 12. Y vemos que la historia de alguna manera van agregando más detalles según el escritor, según su perspectiva. Pero vemos que no es que no esté el otro, por decir el asna, ahí también iba, pero en quien se sentó Jesús fue en el pollino. En ese se sentó Jesús, y en el otro pusieron los mantos, en el asna. Vamos ahora, hermanos, a San Juan 12, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1. Me interesa que podamos entender un poquito más el contexto en este capítulo de Juan. Juan 12, San Juan 12, y vamos desde el 1, ¿es ahí? Dice, Jesús es ungido en Betania. ¿Están ahí? ¿Sí? Para entender un poquito más el contexto, hermanos. Dice, 6 días antes de qué, hermanos? 6 días antes de la Pascua, dice aquí, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que ¿qué? El que había muerto, dice aquí, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ¿qué dice? Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sabe que cuando usted y yo estamos adorando al Señor, se dice que hay un olor grato, un olor fragante de adoración al Señor? ¿Sí lo sabe? Que empiece ese olor y ese aroma. ¿Les ha pasado que, porque también esto es en lo espiritual, se dice que cuando hay un olor putrefacto y así horrible, en lo espiritual algo se está moviendo? De repente también la Biblia habla de las moscas, ¿verdad? Que hay manifestaciones de moscas que se juntan en un solo lugar y no hay explicación del por qué hay moscas. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Entonces, esto es espiritual. Y este olor fétido, de repente se vuelve en lo espiritual y uno empieza a reprender y se va esto. Sí, porque es espiritual. Pero también cuando está la presencia de Dios, la gente empieza a decir, es que olía tan rico, estaba yo solo, pero no tenía por qué oler de esa manera, pero empezó un aroma, un olor tan rico, que yo sentí tanta paz. Era un olor fragante, ¿sí? Entonces sí pasa que en lo espiritual uno puede percibir ciertos aromas. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí, ¿qué? No siempre me tendréis. Santo Dios. Después dice el complot contra Lázaro. ¿Cuántos saben que después de que Jesucristo resucitó a Lázaro, pues había aquí un problema?
La gente estaba enojada, decían, ¿qué pasa? ¿Cómo que lo resucitó? Los fariseos, ¿verdad? Estaban enojados con Jesús. ¿Cómo es posible que Él esté haciendo estas cosas? Y dice aquí, gran multitud de los judíos, aquí en el 9, ¿estamos ahí? Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron. Dice, no solamente por causa de Jesús, sino también, ¿para qué? Para ver a Lázaro, porque para ellos era algo impresionante que Lázaro hubiera resucitado. Amén. Dice, para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro. ¿Se da cuenta el coraje que tenía? Después dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cuántos decimos amén? A raíz de este milagro de cómo Jesús resucitó a Lázaro, los judíos se convierten. Entonces pues los fariseos estaban enojados y decían, hombre, hay que matarlo a Lázaro, ¿verdad? A Jesús y a Lázaro. Después dice, ahora sí, la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Ya estamos ahí? Versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Quiero detenerme aquí. ¿Por qué te leo el contexto? ¿Y por qué empieza diciendo en esta forma como lo describe aquí Juan? Dice que al día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana. Jesús ya era conocido y por lo que había hecho con Lázaro, pues más, ¿verdad? Y toda la gente estaba como expectante, queremos ver a Jesús, ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Algo hace. Y muchos creyeron inmediatamente, pero los demás eran solamente espectadores y estaban nada más ahí, como quien dice, haciendo, ¿cómo se llama eso? Multitud. No estaban ahí porque realmente querían, porque en realidad los mismos que gritaban Hosana, Hosana, eran los mismos que gritaban crucifíquenlo, ¿sí o no? O sea, no era porque habían creído en Jesucristo como el Salvador o como el Rey, sino que estaban ahí por curiosos. Y yo quiero preguntarte algo, porque ¿cuál es el propósito que tú vengas a la casa de Dios? ¿Sí? Porque ellos, los que estaban ahí diciendo Hosana, Hosana, fueron los mismos que gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿sí? Y para mí esto es algo que debemos de meditar en cómo está nuestro corazón ahorita. ¿Qué tan estable está en el Señor? Que si ahorita nos llegase a pasar algo, ¿dudaríamos del Señor? ¿O nos mantenemos firmes diciendo Hosana, Hosana? Amén. Hay situaciones que nos pasan en la vida y que Dios permite ciertas cosas, porque no quiero decirte que todo es porque Dios lo permite. Hay cosas que son simplemente consecuencias de nuestros actos. ¿Alguien dice amén? Hay consecuencias de nuestros actos, pero hay cosas que sí permite Dios en tu vida y en la mía, para que alcemos nuestros ojos a los montes y digamos y sepamos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces hay cosas que de alguna manera nos atraen a Jesús porque estamos agradecidos, y hay cosas que nos atraen a Jesús por simple curiosidad. ¿Alguien dice amén? Como este pueblo que estaba ahí. Entonces mi pregunta es, y no me la contestes, pero quédate pensando en esto, porque estos son tiempos y son días de reflexión. ¿Cuál es tu motivo principal para venir a la casa de Dios? ¿Qué te mueve? ¿El agradecimiento por tu salvación? ¿Qué te mueve? ¿El que estás agradecido porque Dios ha sido bueno? ¿Qué te mueve?
el que Dios siempre ha estado contigo y tú no hayas de qué manera agradecerle? ¿O simplemente es porque tengo que ir, verdad? Si este sería tu caso, porque tengo que ir, créeme que aún con esa intención la palabra no va a regresar vacía en ti. Y creo que la palabra cumple el propósito por la cual es enviada. Y creo que Dios sigue hablándonos porque nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue tratando de llamar nuestra atención. Dios sigue hablándonos. Ayer estábamos hablando, aquí pensábamos en la reunión de matrimonios, en que ninguno de nosotros sabemos en qué momento nos vamos a ir de esta tierra. No es como que ya te avisaron y te dicen, no, pues mira, ¿en cuánto tiempo? Bueno, déjame hacer mi testamento, mira, voy a hacer un video para mis nietos o bisnietos, voy a dejar unas cartas para estos, para el otro, les voy a echar una llamada, voy a mandar... No, ¿verdad que no? Simplemente la muerte llegó y llegó. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos sentimos que hoy estamos preparados para ya partir de esta tierra? ¿Y cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Porque son tiempos de reflexión. Son tiempos de meditar. En realidad yo vivo bajo la gracia, yo vivo bajo la salvación. Son tiempos en los cuales nosotros debemos de reflexionar. Estaba leyendo algo que compartió mi hermano José y es muy parecido, ¿verdad? A lo que estaba, esa reflexión muy bonita que subió. Y dije, nosotros tenemos que estar reflexionando. ¿Cuántos reflexionan aquí? Sí, nada más un 2. Nada más 3. ¿Cuántos reflexionamos? Tenemos que reflexionar sobre nuestros actos, sobre nuestras palabras, aún sobre nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos traigo en mi mente que no he podido yo llevar cautivo a la obediencia en Cristo? Me preguntaban, ¿qué es eso de llevar pensamientos cautivos a la obediencia? ¿Alguien sabe qué es llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? ¿Alguien tiene una idea de lo que es? Cuando tú tienes un pensamiento, porque sabe, el pecado nace de un pensamiento. Si yo digo, ay, voy a tirar esa agua para que se moje todo ahí, yo digo, este pensamiento no viene de Dios. Entonces, ese pensamiento que no viene de Dios, yo lo voy a llevar cautivo. Voy a decir, Señor, esto que acabo de pensar no viene de ti. Señor, reprende este pensamiento en el nombre de Jesús. Si yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, este pensamiento me va a soltar y se va a ir. Pero si yo no llevo ese pensamiento cautivo, al rato vuelvo a ver ese bote y digo, ay, cómo me gustaría tirarlo para que se moje todo. Y no lo llevo cautivo y otra vez o mañana veo ese bote y está ahí con agua y yo digo, nadie me ve, lo voy a tirar, ¡pum! Ahora sí ya pequé porque nunca llevé ese pensamiento malo a los pies de Cristo. Ese pensamiento que me estuvo martirizando y pensando, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, como nunca se lo entregué a Dios, la carne me ganó, la debilidad me ganó y lo hice y luego ya me ando arrepintiendo. ¿Por qué lo hice? Yo no quería. Porque nunca llevaste ese pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Porque todos aquí batallamos con pensamientos. Todos aquí. Tal vez pensamientos de muerte, pensamientos de depresión, pensamientos de venganza, pensamientos de lujuria, pensamientos de estrés, de falta de perdón, pensamientos de odio, pensamientos, tantas cosas. ¿Sí? Y si no llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia, usted y yo cometemos el pecado. Y después ya viene el arrepentimiento o el remordimiento, que es muy diferente. Remordimiento es que tú sigas haciendo el mismo y el mismo y el mismo y el mismo pecado. Porque solamente te pones a llorar un ratito, te sentiste mal, pero lo vuelves a hacer mañana.
Lloraste, te sentiste mal, pero lo vuelves a hacer mañana. Pero arrepentimiento es cambio de dirección. Es, ¿sabes qué? Basta, hasta aquí. Ya no quiero hacer esto. Es un cambio de dirección, el arrepentimiento. ¿Cuántos de aquí queremos arrepentirnos? Amén. Porque es necesario llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. Entonces dice aquí que el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Yo quiero preguntarle a usted algo. ¿Usted sabe qué significa Hosana? Te ruego que salves o sálvanos ahora. Hosana al Rey de Salvación es: te queremos que nos salves, Rey de Salvación. ¿Sí? Queremos que nos salves. Hosana es sálvanos. Vamos a escribirlo ahí. Hosana es sálvanos. Por eso dice: Hosana al Rey de Salvación. Hosana al Rey de las alturas. Que es como los cantos que están así: Hosana al Rey, Hosana, ¿sí? Entonces significa que ese pueblo le estaba gritando a aquel rey: sálvanos. O sea, se da cuenta, fue muy distinto a cuando el pueblo llegaba a un rey, porque acuérdense que fue 500 años antes de Cristo, ¿sí? La profecía de Zacarías fue 500 años antes de Cristo, 520 años antes de Cristo, ¿sí? Todavía no venía Cristo y el profeta Zacarías ya le estaba diciendo a Jerusalén que estaba devastada porque el pueblo estaba en ruinas, el templo estaba en ruinas, ¿sí? Iban saliendo al exilio de Babilonia, y entonces en esa aflicción Dios da una profecía 500 años antes para que tuvieran esperanza. ¿Alguien dice amén? ¡Wow! Que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero para nosotros que ya tenemos a Jesucristo, damos gracias, ¿verdad? Pero sigue salvando el Señor. Amén. Entonces el profeta Zacarías le da esta profecía a Jerusalén, y entonces ellos, que seguían esperando un rey tras otro, tras otro, tras otro, este rey viene a ellos, a Jerusalén, diferente. Cada rey que entraba en una ciudad, recuerde antes, cuando llegaba un rey, pues llegaba con ostentoso, con su ornamenta, sus caballos, ¿verdad? Todo rey que entraba a una ciudad, entraba en ¿qué? En caballo, ¿sí o no? Con su ejército atrás, con sus armas, ¿verdad? Entraban bien ostentosos, sus banderas y todo, y era un ejército, no venía solo el rey. Pero este rey dice que fue a pedir un pollino a la aldea, un asna y un pollino prestados. Aleluya, alguien se goza, porque Zacarías profetizaba: vendrá a ustedes un rey humilde y justo. Y así fue como entró a la ciudad, humilde, encima de un pollino, un animal puro. Amén. Ahí va el asna, pero con los mantos encima, y él iba sobre el pollino. Amén. Dice entonces: Hosana, el pueblo gritaba que sálvanos, sálvanos. O sea, era algo profético al recibir a Jesucristo, porque en realidad Él era el Rey de Gloria, Él era el Salvador. No era cualquier rey, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Después dice en el 14: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. Ahí está la profecía de Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna.
Después dice, y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Vemos aquí que en Mateo, en Marcos y en Juan, aunque fue escrito en diferente perspectiva, es la misma historia. A la ciudad de Jerusalén entró un rey humilde y justo. Y la ciudad gritaba al verlo entrar en ese pollino de asna, Hosana al Rey de las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. El pueblo estaba pidiendo un Salvador. El pueblo estaba demandando un Salvador, porque por la palabra que estaban diciendo, Hosana. Hoy en día usted y yo hemos reconocido que Jesucristo es el Salvador de nuestras almas. ¿Amén? ¿Sí lo ha recibido o no le ha recibido aún? Porque para mí es importante saber si usted ya le recibió en su corazón, si usted ya creyó que Él es el Señor, el que puede salvar su alma. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe algo? A mí estas fechas, aunque son de reflexión, me duele mucho ver que de ratito van a empezar con las películas de la Pasión de Cristo y toda la televisión nacional van a estar poniendo estas películas. La gente llora un rato y luego se va de parranda. ¿Sabe algo? Es como algo incongruente y no te estoy juzgando ni condenando, no. Pero es como ya algo rutinario, ¿sabes? Es como, o sea, ¿para qué lo haces así? Cristo se vive todos los días, es a lo que voy. De que, es que no voy a comer carne, solo atún. Coma lo que quiera, ore antes por él, por su alimento, ¿sí o no? La Biblia dice que nadie puede maldecirle algo que Jesús ya santificó. Ore por su alimento, lo que usted vaya a comer. No se trata de que, ahora puras latitas de atún para estar en santidad. La santidad es de aquí adentro. No lo que comes, no lo que vistes, sino quién está dentro de ti, porque el que está dentro de ti es el que te santifica. Él es. No se trata de que nada más en estos días vivamos y nos pongamos a llorar por lo que hizo. Créeme que no debemos de estar llorando, debemos de estarnos alegrando de que ya vino el Rey de Gloria y que vive en nosotros. Si el Rey de Gloria ahorita usted siente que está ausente de usted porque se ha apartado, hoy es el día que le puede decir Hosana, dele la bienvenida al Rey. Deje que Él le llene, deje que Él llene su vida, su cuerpo, que lo vuelva a llenar de su espíritu. Estamos a tiempo, hermanos, porque no sabemos hasta qué día vamos a vivir. Nadie de aquí sabemos cuánto vamos a vivir. Nadie sabe cuántos años más vamos a estar en esta tierra. Pero estos son tiempos en los cuales no es de que usted vaya y ponga la pasión de Cristo y se ponga a llorar, no. Es que en verdad usted reciba al Rey de Gloria. Usted le deje entrar a ese Rey de Gloria para que el Rey de Gloria le llene a usted, ¿sí? Y no vivamos ritualismos, porque de nada nos sirven los ritualismos. La fe se vive diariamente, hermanos, no solamente en estos días. La fe se vive todo el año y todo el año tenemos al Rey de Gloria.
al cual podemos decirle: Hosana, sálvame del pecado en el que he caído nuevamente. Hosana, sálvame de las cosas que estoy haciendo nuevamente. Hosana, sálvame de mí mismo, Señor. ¿Alguien dice amén? Podemos decirle así: Hosana, sálvame de mí mismo, Señor. Porque si fuera por mí, yo jamás regreso contigo, pero yo sé que tú me amas. Si fuera por mi carne, por eso dice el salmista: mi alma te alaba, Jehová. Porque no es en nuestra carne, es en nuestro espíritu. Amén. Tenemos nosotros al Rey de Gloria y me gustaría que se pusiera de pie. Hay un salmo mesiánico que es el Salmo 118, ¿sí lo sabe? Y dice: acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Dice en el versículo 1: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que le temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y voz de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. ¿Alguien dice amén? Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Dice: abrirme las puertas de la justicia y entraré por ellas y alabaré a Yah. Esta es puerta de Jehová. ¿Quién es la puerta, hermanos? La vez pasada lo predicábamos. Jesucristo es la puerta. Dice: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Amén. ¿Alguien dice amén? Porque por Cristo somos justificados. Amén. Solamente por Él. Después dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Ahí está, la piedra. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Alguien dice amén? Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros y nos envió un Rey justo y humilde, que pudiendo haber venido con vestiduras de rey, se despojó de sus vestiduras y vino humilde. Y Él no vino a ser servido, vino a servir. Y ese es el mejor ejemplo que podemos tener de Jesucristo. Amén. Quiero orar para los que no tienen a Jesucristo en su corazón, o si alguien quiere hoy reconciliarse con el Rey de Gloria,
con el Rey de Salvación, lo pueden hacer. Me preguntaban, ¿puedo hacer el plan de salvación si yo ya lo hice, pero me siento que me he apartado? Claro que lo puedes hacer. Siempre es bueno tratar de acercarnos al Señor, de reconciliarnos con el Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren reconciliarse hoy con Jesús? ¿Cuántos necesitan al Rey de Salvación? ¿Cuántos vamos a decir Hosana? Amén. Si alguien se va a reconciliar con Jesús, no te voy a pedir que pases ahí en tu lugar, ¿sí? Ahí en tu lugar vamos a reconciliarnos con Jesús, ese Rey de Salvación. Y si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor quiere entrar a tu vida, quiere entrar y ser el Salvador de tu alma. Amén. Vamos a hacer el plan de salvación, hermanos, y vamos a reconciliarnos con Jesús. Siempre les digo, casualmente timbra el teléfono cuando yo estoy haciendo esta oración. Alguien te empieza a hablar, oye, y te empieza a distraer, porque el enemigo no quiere que tú te reconcilies con el Señor. Así que si alguien le está hablando, usted ignórelo porque no es Dios, ¿verdad? Le está hablando el Señor y hoy quiere que usted se reconcilie, si usted quiere, ¿verdad? Porque el Señor es un caballero y Él no va a obligar a nadie, pero Él hoy se está presentando. Él ha entrado hoy, el Rey de Gloria, y hemos dicho Hosana. Amén. Así que vamos a hacer esta oración para los que sienten que Jesucristo está aquí y que es el Rey de Salvación. Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un pecador, pero también sé que moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. En esta hora yo te recibo, Cristo Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. En esta hora escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu descienda sobre mí con fuego, con poder y con gloria. Que en el día malo, en el día de la prueba y en el día de la provocación, me ayudes a resistir. En el nombre de Jesús, amén.